Bueno, el proyecto tiene como objetivo analizar ver los cambios y las continuidades en las representaciones, en las prácticas y en la formación del sector de enfermería en la Argentina durante la pandemia de COVID-19, atendiendo especialmente que es un sector claramente feminizado y que tiene una diversidad regional muy grande. Entonces, en función de las cuestiones que se profundizaron a partir de la pandemia y estas características de la feminización del sector y de la variedad regional, es como el mayor desafío de reconstruir ese mapa diverso de las características del sector. En función de este objetivo general, nuestra propuesta metodológica está basada en, primero, hacer un conjunto de entrevistas y encuestas. Ambas la hicimos en función de un informe oficial que hizo el Ministerio de Salud a mediados del año pasado, que salió publicado a mediados del año pasado, que es un informe sobre el estado de la enfermería en la Argentina, y que es un panorama muy exhaustivo en cuanto a la cantidad de enfermeras que hay en la Argentina, divididas en licenciadas, que es la titulación universitaria, técnicas, que es la formación de 3 años, que se puede ser o en la universidad o en los institutos terciarios o técnicos, y la formación auxiliar. Entonces, a partir de esa base oficial, nosotros hicimos una apertura en función de género, subsector público-privado, región y edad. En casi todos los nodos hay enfermeras licenciadas en enfermería. Entonces, las licenciadas en enfermería fueron claves, entre otras cuestiones, para que nos vayan asesorando y guiando en torno a las preguntas de la entrevista, si estaban bien formuladas, si se entendían, el uso del vocabulario técnico, ¿no? Muchas cuestiones que quienes veníamos más de las ciencias sociales, sociología, antropología, comunicación social, historia, no percibíamos tan claramente. Ya llevamos más de 300 hechas, o sea, más de la muestra. O sea, la muestra indicaba que teníamos que hacer 216. Ya llevamos cerca de 300. Porque se va dando, ¿no? Está la famosa bola de nieve, un contacto lleva a otro, y bueno, ahí nos fuimos armando la red de contactos que ellas mismas nos iban recomendando, y son entrevistas de una carga emotiva enorme, enorme, de mucha libertad, en donde se pudo crear un clima muy ameno y repito, ¿no? Muy emotivo, porque nosotras estábamos preguntando cuestiones que nosotras mismas estábamos viviendo, ¿no? Y eso es muy fuerte. Generalmente quienes trabajamos en investigación de ciencias sociales, muchas veces estudiamos temas ajenos, ¿sí? Con una suerte de ajenidad. En mi caso en particular, yo soy historiadora, entonces más ajena todavía, porque muchas veces esas personas ya no están y son situaciones de un pasado lejano. ¿Ah? Es un pasado reciente, es ahora. Después, al mismo tiempo, iniciamos un proceso de encuestas, ¿sí? La encuesta la difundimos, es un link, ¿sí? Es un link, y hicimos un flyer. Entonces difundimos el link de la encuesta con el flyer, y ahí otra vez, mail, WhatsApp, las personas que habíamos entrevistado fueron centrales, porque a su vez, bueno, como ya la habíamos entrevistado, entonces fueron referentes clave para hacer circular la encuesta. Y después, también las entrevistas hicimos otros guiones de entrevistas para personas de gestión, para las directoras o directores de carreras universitarias, y las autoridades del PRONAFE.
Y después, bueno, toda la reconstrucción legislativa, dado que es un país federal, como ustedes bien saben, la maraña legislativa en el ejercicio profesional es enorme. Entonces, cada provincia tiene su régimen, su legislación particular. Entonces, bueno, también es otra tarea que tenemos encarada, y otra tarea que estamos en proceso es la búsqueda de artículos periodísticos vinculados al tema entre 3 de marzo 2020 hasta, que está la pregunta del millón, hasta, lo vamos cambiando todos los meses, pero bueno, en algún momento vamos a tener que decir hasta acá. Bien, voy a decir algo que es bastante de sentido común. Es un enorme desafío. Yo las estoy disfrutando, a pesar de que es muy trabajoso, pero para mí es de un disfrute constante, a pesar de que es un momento difícil para trabajar, es de un enorme disfrute, porque, primero por el aprendizaje, porque es bien interdisciplinario e intergeneracional, lo cual a mí me gusta mucho, lo disfruto un montón, porque, bueno, no repito, yo vengo de la historia, entonces poder vincularme con otras cuestiones vinculadas a otras disciplinas. Yo nunca había hecho una entrevista de personas, actores, ¿no? Que estuvieran vivas, entonces para mí eso es un desafío enorme, proveniendo de la historia. Entonces esta cuestión para mí es central, y a su vez, bueno, la cuestión federal, darnos cuenta una vez más, no es nuevo, pero uno se da cuenta constantemente, que tenemos que hablar de las múltiples Argentinas, ¿sí? Que en la pandemia hay una temporalidad totalmente diferente, que ese es también uno de los objetivos de nuestro proyecto, y reconstruyendo cómo fue afectando a cada región los diferentes momentos de este año y 3 meses, ¿sí? Entre marzo a junio 2021. No afectó de la misma forma a Formosa que a Catamarca, que a Lamba. Entonces, ir viendo la temporalidad de la pandemia en cada región, bueno, me parece un desafío interesantísimo, y creo que va a ser uno de los grandes logros de este proyecto, ¿no? El poder ir viendo, bueno, cómo afectó en cada lugar. Y después cuestiones locales, cuestiones muy particulares que en un país donde tan porteño-céntrico, se pierden la dimensión de cuestiones locales, que eso lo vamos a poder dimensionar muy bien, no solamente porque, bueno, por quienes coordinan los nodos en las provincias, sino también por la prensa, ¿sí? Cuestiones que pasaron muy de tinte local, bueno, la idea es poder reconstruir estas cuestiones y con esta cuestión, ¿no? Esto que me gusta la idea, esta idea de múltiples Argentinas. Y me parece que la única forma de poder hacerlo es a partir de trabajar con investigadoras, investigadores de diferentes partes del país, como es este y, bueno, todos los proyectos del PISAC, ¿no? Por un lado, o sea, lo que vemos es que hay una profundización de muchas cuestiones que no son nuevas en el sector, ¿sí? Nosotros, este equipo de trabajo ya venía trabajando con cuestiones de la historia de la enfermería, ¿sí? Entonces lo que percibimos es que muchas de las cuestiones que aparecen y se toman impacto mediático y público no son nuevos, como es las bajas remuneraciones, la falta de equipamiento, un gran problema en la cuestión edilicia, ¿sí? de los hospitales, el poco reconocimiento social. Estas cuestiones son de las dificultades en la formación, esta disparidad que yo comentaba, ¿no? Están las licenciadas, las técnicas, las auxiliares, todas conviviendo en el mismo lugar. Esto genera conflictos al interior del sector de enfermería, y también una falta constante, siempre faltan. Esto es un problema histórico de la enfermería, ¿sí? Desde el principio del siglo XX hasta hoy, nunca alcanza la cantidad necesaria de personal de enfermería para satisfacer las demandas de un sistema. O sea, estas cuestiones yo podría decir que son constantes. Lo que hace la pandemia
es darle una profundización y una visibilización muy marcada. Eso sí es nuevo, ¿sí? Porque cuestiones que quedaban solamente al interior de quienes estaban interesadas en la temática toman un protagonismo más mediático y más público y más político, ¿sí? Y después hay otras cuestiones que me parece que van a inaugurar como un tiempo diferente en lo que es la formación, principalmente en la formación de enfermería. Por ejemplo, es muy notorio lo que pasó en las escuelas, tanto en la formación técnica como en la formación universitaria, se suspendieron las prácticas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se suspendieron las prácticas de un personal que es esencial, que es necesario tener, ¿sí? No es que se suspendieron las prácticas de, no sé, de futuros historiadores o sociólogos o ciencias políticas, que uno más, uno menos, tanto, no afecta. Es de un sector esencial, ¿sí? Bueno, esto es un enorme desafío, porque entonces, ¿cómo hacer las prácticas? Las prácticas son claves en este tipo de personal esencial. Y ahí empieza todo un debate que lo mismo, ya estaba presente, pero no había tenido un protagonismo como es el que se viene, que es cómo hacer las prácticas cuando no se puede ir al hospital. Y ahí entra lo que son las prácticas en gabinete, las prácticas de simulación, ¿sí? Repito, había laboratorios, había experiencias en simulación, pero aisladas, ¿no? En pequeñas experiencias. Yo creo que a partir de esta pandemia, bueno, esta cuestión de las prácticas en gabinete de simulación van a tener un lugar muy protagónico en los ámbitos de decisión de política educativa, ya sea técnica como universitaria. O sea, van a tener que capacitarse los docentes en simulación y tener gabinetes específicos para hacer simulación clínica. Otro tema, me parece que es esta cuestión de los espacios. Lo que ha quedado también muy claro con la pandemia y el sector de enfermería es que la arquitectura hospitalaria va a tener que cambiar. Pero tanto el pabellonal como el monobloc, ¿no? Que son como los dos tipos de hospitales que existen, tuvieron muchos problemas para los enfermos de COVID, por el tema de la circulación. Y tuvieron que hacer, ¿no?, cuestiones muy complejas desde lo arquitectónico para poder adaptar la circulación y la atención de los pacientes COVID. Otro tema que, bueno, que está muy presente en las entrevistas es lo que aparece como lo que es la teleenfermería, bueno, para médicos es la telemedicina, o la enfermería comunitaria. Estos aspectos también venían presentes, pero van a tener un protagonismo sin lugar a dudas mayor. Toda la cuestión esta, ¿no?, virtual, telefónica, y la enfermería en territorio. Esto que ya se está viendo de los equipos de vacunadores que van a diferentes partes del país a vacunar, o a testear, o a hisopar, o sea, el traslado hacia otros lugares, no que sea en el hospital, sino en los territorios. Aparecen las dos cosas, ¿no? Una situación de un enorme cansancio y estrés y crítica a muchas de las cuestiones del sistema sanitario y de la organización del hospital en sí mismo que trabajan, pero también que son partes de un momento único de un aprendizaje constante. 108 personas que estamos en este equipo, tuvimos que conciliar nuestra investigación, un enorme proyecto con una enorme responsabilidad de un problema social relevante, ¿sí? Porque somos conscientes de que esto es un problema social relevante y que la idea es poner a disposición nuestra experiencia en las ciencias sociales para poder colaborar en tener una mirada crítica sobre el sector, ¿sí? Esto es como un eje muy fuerte dentro del equipo de trabajo. Pero también tenemos que conciliar trabajar en pandemia. Esto significa trabajar en casa, trabajar con muchos los integrantes de nuestra familia, estar a cargo de nuestros hijas, hijos, o
personas mayores a cargo, haber atravesado durante este año y 3 meses la COVID, haber sido hisopados, tuvimos dentro del equipo familiares que fallecieron, y bueno, y estamos trabajando aparte en un tema que nos interpela constantemente. O sea, esto que yo comentaba antes, estamos haciendo una entrevista y nos van contando, por ejemplo, cómo es la técnica de intubación, y quizás es muy probable que algún pariente nuestro esté en este momento en terapia intensiva en ese mismo procedimiento, que pasó, o sea, ha pasado. Entonces, es una línea muy difícil de transitar, de poder trabajar la objetividad, ¿sí?, con algo que nos está pasando en este momento, ¿no? Yo creo que, bueno, como integrantes del equipo, me parece que a todos nos pasa lo mismo, es una carga emotiva constante, y que, bueno, trabajamos por medio de los WhatsApp, los mails, las reuniones que tenemos, estas cuestiones, porque le damos importancia como un espacio de catarsis interna, porque no es menor y es muy importante. Y no hay que minimizarla, ¿no? Porque es algo que nos está pasando a nosotros también, como investigar en pandemia un tema de pandemia, ¿no? Ese doble, el doble juego.